Muy bien, pues, como hemos estado viendo acerca de las características de la mente de Cristo, es bien importante que tengamos una mente siempre rendida a Dios, porque la única manera en que nuestra mente puede cambiar es a través de humillar el espíritu, humillar el corazón. Dijo Pablo que debemos tener la mente de Cristo, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, y una mente, para que sea guiada por el Espíritu, necesita tener conocimiento de Dios, pero no solo el conocimiento, sino también el amor. Aquí en este libro de No os conforméis a este siglo, que se está llevando a cabo en el grupo Espadas de Victoria, este libro que es del autor Marco Antonio Peralta, él explica muy claro que la mente de Cristo tiene 6 características, en las cuales ya hemos recitado mucho las 6 características, pero el Señor me ha dicho, vuélvelas a decir, porque realmente hace falta que mi pueblo siga creciendo en su mente, desarrollándose. Y la primera característica de la mente de Cristo es una mente viva. La mente viva es aquella que está muerta a las cosas de la carne y está ocupándose de las cosas espirituales. Lo dice Romanos 8, 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la mente viva. La mente viva, el apóstol Pablo nos dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Por qué cada día nos preocupamos, nos angustiamos? ¿Por qué vivimos estresados? Porque, quieras o no, estamos ocupados más en las cosas de la carne y descuidados en las cosas espirituales. Para estar ocupados en las cosas espirituales, tenemos que poner freno en el Espíritu de Dios, las cosas carnales que todavía nos golpean, las actitudes, algún mal genio de una persona, algo que no es de simpatía con nosotros, hace que nuestra carne se enchile, explote, reviente. Ahí es donde tenemos que hacer morir la carne y hacer que nuestra mente viva, pero para el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, parece ser, pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Esa es la mente viva. Sin Cristo estamos muertos definitivamente. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos paz en nuestro interior y con Dios. Porque estando Cristo en ti hay una confianza y una seguridad de lo que estás haciendo es espiritual. Cuando estás desconectado de las cosas de Dios y de cómo te conduces, cómo te guías, la carne brota y andas en muerte. Como una vez escuché en un conferencista que Satanás, cuando dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, es que Satanás, representando al león, ese león viejo, ese león frustrado, impotente, empieza a oler la carne de los falsos creyentes y anda como león, ahora sí que dice como león rugiente, quiere decir que anda buscando a quien devorar porque está oliendo carne. Entonces, como cristianos, no podemos ocuparnos más de las cosas carnales que de las cosas espirituales, porque las cosas carnales hacen que hace atraer a los demonios, hace atraer al león, que es, en este caso, Satanás, para devorar nuestra carne. ¿Cuándo nos devora a Satanás la carne? ¿Cuándo nos devora? Buena pregunta. Cuando caemos en un engaño, cuando nos exasperamos, cuando aventamos las cosas de Dios y decimos, confié en ti y no me ayudaste, y Dios solamente estaba esperando que retuvieras la promesa, retuvieras un poco más esa palabra espiritual que te dio, pero brotó la carnalidad y Satanás te devoró. Cuando caes en una situación en la cual tú te das cuenta que ando carnal, quiere decir que el diablo te mordió, o sea, el diablo te hizo caer. Tenemos que ser vivos en el espíritu y muertos a las obras de la carne. Nosotros mostramos esa vida o muerte constantemente mediante las decisiones que tomamos. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos así, creen y tiemblan, pero no cambian. Es la gran diferencia. Cuando tú sigues siendo la misma persona y no cambias, hay un problema. O te falta más amor de Dios o te falta más temor de Dios. Cuando tienes más amor, eres espiritual.
Cuando tienes temor, eres espiritual. Tiene que haber un equilibrio en ambas cosas. Y ambas cosas traen justicia, traen verdad, traen madurez y traen, ahora sí que, una gran bendición en tu vida y a los que te rodean. Cuando empieces a echar culpas a otros en vez de reconocer tus errores, es una muestra de que eres una persona que está muerta a las cosas espirituales. Todo lo que acontece a nuestro alrededor tiene una explicación. El problema eres tú. Cuando tu espíritu no está preparado en el Señor, siempre va a haber tropiezo, va a haber situaciones y vamos a querer buscar culpables. La mente de Cristo es una mente viva, viva para reconocer sus errores, viva para pedir perdón cuando nos equivocamos. Y de esa manera es como el Espíritu Santo toma control sobre nuestra vida, sobre la situación, sobre lo que estemos viviendo. En vez de renegar y quejarnos de algo que sucedió, hay que pedir guía, hay que pedir oración, hay que pedir consejo para poder solucionar eso que ya estamos viviendo. Porque de nada sirve que nos quejemos, de nada sirve que veamos con un ojo, enfermizo, de que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y empezar a quejarnos. Hay que empezar a reconocer que necesitamos a Dios en ese momento para que no entre la ira de la carne, el enojo, la amargura, porque entonces ya el diablo nos está carcomiendo, nos está comiendo, nos está ganando, y eso se hace enemistad contra Dios. Cuando tú no reconoces tus faltas, cuando tú no estás a cuentas con los pastores, ni con Dios, cuando no estás en oración, cuando no estás en lectura, no estás en congregarte, todo eso son señales de enemistad. ¿Qué significa eso? Enemistad con Dios. Cuando dice la palabra de Dios que apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, aunque hayas dicho que en tu nombre eché fuera demonios, aunque hayas dicho esto y el otro, tus actitudes fuera de la iglesia y fuera de las cosas de la iglesia, como es el ministerio, el orar, leer, tus actitudes fuera de eso eran carnales. Entonces demostrabas que realmente no estabas creyendo a lo que estás viviendo en Cristo. Entonces no tienes una mente viva en Él, sino una mente ocupada en la carne, enemistado con Dios. Y de repente decimos, ¿por qué sucede esto, Dios? ¿Por qué me pasó esto, Señor? Y Dios te está diciendo, lo que pasa es que quiero que dejes de ser carnal, por eso te pruebo. Ándale. Las pruebas, di conmigo, las pruebas son para mostrar mi condición delante de Dios. Si ando carnal o ando espiritual. Eso es de ley. Por eso dijo Pablo, tenemos que tener la mente de Cristo. Dice, todos tenemos la mente de Cristo. Pero todas las tenemos a nuestra opinión, a nuestra conveniencia, y no debe de ser así. Dice que debemos tener la mente viva a lo espiritual y muerta a lo carnal. Lo cual nosotros mostramos esa vida en nuestras actitudes, en nuestras conductas, como se predicó el domingo pasado. Y de esa manera, en la manera en que constantemente obramos, estamos demostrando que somos delante de Dios y que somos delante del mismo demonio. Los vicios, las trampas pecaminosas, sexuales, etcétera, adulterio, fornicación, lujuria, embriaguez, insultos, maledicencia, malicia, todas esas obras de la carne son señales de una vida que no conoce a Dios. Una cosa es que sepas y creas que hay un Dios, y otra cosa es que conozcas a Dios. El que es espiritual, o sea, el que tiene una mente viva, conoce a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Bueno, conocer a Dios es ponerte límites en el corazón. Si yo conozco el reglamento de tránsito y yo conozco los señalamientos de tránsito, yo no voy a desobedecerlos, ni me voy a pasar el alto del semáforo cuando está en rojo, no me lo voy a pasar si ya me lo está indicando con muchos segundos de anticipación, no me lo voy a pasar, porque si me lo paso, yo estoy haciéndome ignorante a lo que ya conozco y a las consecuencias que voy a recibir merecidamente. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ver si realmente yo conozco la ley, si yo conozco el reglamento, si yo conozco las señalizaciones de tránsito? Bueno, es que yo me tengo que parar en ese momento, obedecer. Cuando tú eres espiritual, obedeces, tienes fe, eres prudente, eres cuidadoso de las cosas de Dios, porque conoces a Dios.
Pero si no conoces a Dios, te vas a pasar de largo, pero para destruir tu alma, tu espíritu. Eso es lo que Dios no quiere y es lo que Pablo nos advertía. Que todos tenemos la mente de Cristo, o sea, nos estaba echando el paquete. Si no la tienes, más vale que la tengas. Se acabó. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y es lo que nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Nosotros mostramos esa vida o muerte en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos a las personas. Si te conduces a las personas con amargura, resentimiento, no eres espiritual. El que es espiritual perdona, olvida. El que es espiritual no huye de esa persona, no la confronta y le dice, estás mal en esto, te quiero ayudar, cambia esto. No quiero seguirme envenenando viendo tu presencia, amargándome. No, te voy a ayudar a cambiar tu vida. Esto está mal en tu corazón, esta actitud, este modo de proceder. Así es que vamos a hacerle así, mira, yo te amo en el Señor. Así es que para que no causes molestia a mi vida y a la de otros, porque no soy el único, yo te voy a confrontar porque eso es amor. Y eso es ser espiritual. A eso vino Jesús, por eso lo mataron, porque siempre confrontó con el pecado, con el arrepentimiento y hablándoles del infierno, por eso lo mataron. Nunca lo olvides, esa es una mente viva, una mente que no se detiene, ni deja que otros sigan haciendo el mal. Hay una frase que me gusta de Edmund Burke. Ese hombre, esa frase yo la escuché en una película que se llama Lágrimas del Sol. Si alguien ya la vio, no es de la vida real, pero es buenísima. Esa película tiene muchos valores. Dice esa frase de Edmund Burke: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Si tú tienes la mente de Cristo, tienes una mente viva, entonces tú no vas a dejar que la maldad siga creciendo a tu alrededor. Tú tienes que ponerle un alto a lo que está sucediendo en tu casa, a lo que está sucediendo en tu vida laboral, en tu vida familiar, de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que hacer que se incremente más tu testimonio y tu poder en la fe puesta en la verdad de Dios, en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios también, en otro compartimiento de la palabra, dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ahora sí que en otras palabras, eres un hipócrita. Porque los fariseos son hipócritas, pero siempre hacen cosas más más brillantes que la de los cristianos que decimos que amamos a Dios. Es decir, si los fariseos siembran millones de pesos a las obras de caridad que conocemos bien, de apoyos a huérfanos, viudas, a discapacitados, si ofrendan millones y dan millones, ahora tú, que por 50, 100, 200 pesos que le diste a alguien, te exaltas, esa obra es inmunda para Dios si no llevaste la gloria a Dios en lo que diste. Esos hombres se exaltan a sí mismos, pero tú estás igual a ellos, pero peor, porque no estás dando la gloria a Dios cuando lo conoces, al Dios que está en tu corazón, al Dios que sigues y sirves. Por eso nuestra obra debe ser más viva que la del mundo. Que digan, este hombre fue asesinado porque le estaba predicando a alguien allá en el barrio fulano de tal, donde nadie quiere pararse, pero allá Dios lo mandó, y él sabía lo que se atenía, lo que iba a suceder en su vida. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Es cobardía, es no obrar en un ministerio, es no trabajar en un ministerio, es no dar fruto como Dios ya te dijo que quiere que des fruto. Eso es obrar y ocuparse en la carne. Dios, ¿por qué sigo cayendo en el alcoholismo? Dios, ¿por qué sigo cayendo en la lujuria? Dios te va a decir, porque no me temes, no me conoces, no me amas. Cuando tú conoces algo, te lo vuelvo a decir, tú respetas, no te pasas de la raya. No te pasas más allá de los límites. Conocer es respetar. Amén. Si tú no conoces algo bien, no lo vas a respetar. Porque el respeto viene de una situación. Yo te creo, por eso te respeto. Una persona, para que sea creíble, se tiene que empezar por respetar, hacer respetar, ¿sí o no? Yo te creo porque te respeto por tus actitudes, esto y el otro, me das ejemplo, por eso yo te creo, eres creíble. Pero ¿qué pasa si esa persona es un payaso, para todo vacile? Ese es un hombre que se ocupa de la carne y es una persona insegura de sí misma, por lo cual no transmite respeto que yo le dé a esa persona. Es un payaso, es un pelele, y eso es lo que Dios no quiere usar. Eso es lo que Dios quiere rehabilitar. Pero si no te dejas, si te molesta lo que se te habla, si te molesta que se te confronte con tu pecado, ¿cómo quieres crecer?
Pero es que Luis, o es que pastor, o es que líder de jóvenes, yo todos los días busco a Dios, yo todos los días esto y el otro, yo todos los días esto y el otro, y estoy echándole ganas aquí, acá, y no veo resultados, ¿qué sucede con mi vida? Esto y el otro, y bueno, es que hay una cosa, nomás hay que amar a un solo Dios, o es a tu carne o es a Dios, pero a quien ames tienes que entregarle todas tus fuerzas y no estar a medias, porque si yo estoy a medias en una cosa y a medias en otra, pues a ninguno de los dos sirvo. Eso se pronuncia como mediocridad. Si yo amo a Dios, mi tiempo principal va a ser para Él, no para mi trabajo, no para otras personas, porque Él es el primer lugar en mi vida. Yo puedo organizar las cosas para agradar más a Dios en los servicios. Yo puedo hacer esto, puedo tener estas ideas, puedo dar estas enseñanzas. Dios nos ha dado mucho. El problema es que tenemos temor usarlo. ¿Por qué tenemos temores de usar lo que Dios ya nos dio, ya nos confió? Porque simplemente no queremos renunciar a la carne, no queremos renunciar a la comodidad. Ay, es que mientras lo siga haciendo aquí no hay problema, yo aquí estoy y mientras vaya a la iglesia no hay problema. No, Dios quiere que empieces a crecer. El crecimiento se da en las acciones, cuando ya empiezas a dar tu primer paso de funcionamiento en la iglesia. Y el funcionamiento es, Dios me dijo que quiere que le sirva en esto y le voy a empezar a servir en eso. ¿Y cómo sé que es Dios? Porque la palabra me lo confirmó, el pastor me lo confirmó, tengo paz en mi interior, mi familia me dice, es que tú tienes esta capacidad para hacer esto. Entonces ya no voy a estar ocupado más en la carne, sino en el espíritu. Voy a empezar a crecer cuando empiece a obrar en lo que Dios me dijo que debo hacer y lo que fui hecho para Él. Personas se confunden en ser cristianos o no ser cuando tienen demasiado conocimiento, pero no tienen obras, no tienen acciones, no tienen ministerio. Esa es una mente que se ocupa de la carne, una mente que se ocupa en el espíritu, no se preocupa por lo que las otras personas le dicen que es, sino lo que, más bien dicho, qué es lo que debe hacer, sino lo que le ha dicho Dios, quién es, qué es lo que debes de hacer. Tenemos que tener esa mentalidad, ¿quién soy delante de Dios? ¿Y a qué estoy dispuesto a hacer para Él? Para que tu vida pueda tener una paz en tu corazón y una fortaleza en tu mente, una fortaleza mental, psicológica, espiritual, emocional, y nada te desmorone más bien dicho. El apóstol Pablo dice que tenemos que tener la mente viva, que es puesta en las cosas de allá arriba. La mente viva está puesta en las cosas de arriba, la mente carnal está puesta en las cosas que está a su alrededor, la que ve hacia abajo como las gallinas. Esa es la mente carnal, estoy viendo hacia abajo y me estoy acobardando, me estoy intimidando. Ya no hay que tener esa mentalidad. La mente viva nos lleva a la siguiente característica, que es una mente perseverante. Una mente perseverante, dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una mente perseverante, sí, ya Adán y Eva sabían que tenían que solamente obedecer a Dios, de no comer el fruto prohibido. ¿Por qué escucharon a la serpiente? Bueno, ¿por qué escuchó Eva a la serpiente? Bueno, ¿por qué fue? Porque no perseveraron en el conocimiento. Si Dios me dijo que eso es peligro, yo no debo tocarlo, yo no debo mirarlo, yo no debo codiciarlo, yo no debo ni de escucharlo, pero me estoy poniendo en la brecha de la muerte. ¿Por qué? Porque no estoy siendo fiel a Dios por el simple hecho de que no estoy poniendo mi oído en lo que me está previniendo. Dice que el día que comas de ese fruto, pereceréis. ¿Qué quiere decir perecer? Dios, al decirles eso, quiere decir que dejarán de existir en lo que ven, en lo físico, en lo biológico. Dejarán de existir. Aparte, antes de dejar de existir, iban a ausentarse de los privilegios que le daba Dios en el huerto del Edén a Adán y Eva. Dios, para empezar, el fruto el árbol de la vida se los quitaba, les iba
ahora sí hay que quitar los privilegios que tenía, ahora con el sudor de su frente, ahora iba a dolerle a la mujer tener un hijo. Pero así pasa cuando dejamos de perseverar en el Señor. Empezamos a sufrir por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por nuestra falta de fe. ¿Cuándo se comienza a sufrir el cristianismo? Cuando no nos despegamos de la carne. Porque no amamos el ser espirituales, amamos la carne, entonces sufres más. Cuando se ama más la carne, se sufre más, porque no se persevera en el espíritu. Se está perseverando en las cosas materiales, en las cosas que veo. Quiero ver para creer. Esa es la mente carnal. Dios, consuélame. Ya te dio su consolación, está en su palabra, está en que tú la creas y camines en lo sobrenatural. No, pero tu consuelo que tú quieres ver es ver hechos ya. Y no es así, eso es egoísmo. Es dejar que el proceso de Dios empiece a trabajar primeramente por hacerte crecer en lo que estás viendo que no te es de agrado. El proceso de la fe, de lo sobrenatural, de la perseverancia, de la constancia, es andar en lo que no ves. Es imaginarte que estás cruzando un puente donde hay un vacío. Esa es la fe. Y si tú lo crees, ahí aparecerá ese puente. Ese puente es Jesús. Y te va a ayudar a pasar ese vacío. Pero si no lo estás viendo así, entonces vas a sufrir. Porque dices tú, ahí hay un puente, pero pues sí, ahí hay un puente. Pero no lo estás creyendo. Y estás empezando a hundirte, caerte, a irte. Ahora sí que creyendo tú que estás caminando en horizontal, vas en declive hacia abajo. Vas en una pendiente hacia abajo. Y lejos de estar en el nivel que Dios quiere que estés espiritualmente, en ese problema que estás viviendo, te estás hundiendo. Como Pedro. Le tuvo fe a Jesús. Salte de la barca. Le dijo, dame tú la señal, Jesús. Llámame, dime que vaya. Y creyó, y se puso de pie, salió de la barca, de la comodidad, y salió teniendo una mente viva, una mente perseverante. Perseveró, pero dejó de perseverar cuando empezó a ver con los ojos físicos. ¿Cuándo se pierde la fe? Por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que sentimos, y aún por lo que olemos. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo, porque Dios nos va a demandar de todo el conocimiento que se nos ha hablado en la iglesia, nos va a demandar cuando estemos viviendo aflicciones. Señor, ¿por qué permitiste que sucediera esto en mi vida? No te quejes, no te pongas en ese plan. Mejor pregúntame, ¿qué estoy haciendo en tu vida? Cuando tú le preguntas a Dios, le cambias tu enfoque, en vez de quejarte y empezar a preguntarle mejor a Dios, ¿qué me estás hablando, Señor? Estás perseverando en la fe, estás perseverando en la prueba, estás perseverando en una confianza sobrenatural hacia Dios. Pero cuando empiezas a quejarte, empiezas a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empiezas a ver una actitud en tu vida de confusión, de que ¿por qué suceden estas cosas? Realmente Dios ahí se dio cuenta que no estabas perseverando en Él, sino que lo que traías tú era una perseverancia emocional, no espiritual. Cuando somos emocionales, dejamos de perseverar en el espíritu. Cuando somos espirituales, perseveramos aún nos estén matando en ese momento. ¿Por qué William Tyndale? ¿Por qué Martín Lutero en la persecución, en las amenazas, nunca tuvieron, ahora sí que, se rajaron, más bien dicho, nunca se rajaron? ¿Por qué nunca se rajaron? Porque ellos sabían que tenían la verdad en sus manos, la verdad en su corazón, y nada de eso les iba a robar la salvación, aún los mataran. Job también dijo, aún si Dios me mata en él espero. ¿Qué significaba? Que ellos eran verdaderamente espirituales. Watchmani, verdadero nombre, Nito Schenck. Este hombre, ¿sí han visto libros de él? El hombre guiado por el espíritu, bueno, más bien dicho, el hombre espiritual, perdón. Hay muchos libros de él. Él los escribió desde la cárcel. Él encontró su propósito. Que para ser espiritual, Watchmani dijo, no tengo que estar en la comodidad. Amén. Nunca, para que digas tú soy espiritual, no debes de estar cómodo, debes estar en guerra. El cristiano siempre debe estar en un estado de guerra. Estás con luchas, necesidades, angustias, aflicciones. Bien, ahí es donde se ve la perseverancia espiritual en esos tiempos. Ahí está el verdadero cristiano cuando hay ataques. Dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde se demuestra tu condición delante de Dios. ¿Quién eres realmente? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿O no lo dice así la palabra? Si yo tengo esa debilidad hacia el cigarro, yo tengo que perseverar en un ambiente espiritual. En la iglesia, leyendo la Biblia,
oyendo conferencias, escuchando conferencias, más bien dicho. Yo tengo que estar mi oído, mi corazón, mi mente, mis ojos apegados en cosas que me fortalezcan para que no caiga en el cigarro. Porque si estoy en ociosidad, o sea, me estoy ocupando en la carne, voy a caer en el tabaquismo. Amén. Tú creas tu ambiente. El mundo no te crea el ambiente. Tú lo creas porque tú eres el que autoriza que sucedan las cosas. Es que Luis, yo estoy débil en el área del alcohol, yo estoy débil en el área de la lujuria. Tú eres el que autoriza en tu vida lo que va a suceder o lo que no va a suceder. Tú eres el motivo de lo que hay a tu alrededor. Tú eres el que propicia, el que provoca la maldición o la bendición trabajando en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando permites algo en tu vida, es de acuerdo en lo que estás perseverando. ¿Qué es la perseverancia? Es constancia, es unidad. Es también la perseverancia, seguimiento. ¿Dónde está tu seguimiento? ¿Estás amando lo que lees? ¿Te aprendes y memorizas y amarras bien en tu corazón lo que leíste? No. Entonces estás perseverando emocionalmente. Lo que me cayó y me agradó, me lo chuto. Pero lo que no me gustó, no me lo chuto porque todavía no puedo con esa área de mi vida. No. Cuando Dios te está hablando es para que en ese momento tomes decisiones, porque a futuro se acerca algo que no te va a ser de agrado. Cuando Dios con tiempo te está diciendo, cambia esto, haz lo otro, es porque a futuro te está previniendo de un mal mayor, o a futuro te está haciendo un merecedor de una gran bendición. Amén. Pero si no hacemos caso omiso a lo que Dios nos está hablando, entonces, ¿qué pasa? Vamos a sufrir las consecuencias, porque realmente el hombre es probado para ver en quién está perseverando. En quién o en qué le estamos dando seguimiento. Nunca lo olvides. Por eso venimos al grupo de Sanidad Emocional Espadas de Victoria, no porque estemos locos ni tontos, venimos aquí porque realmente queremos tener una mente sana para Cristo. Amén. Así es que persevera en el Espíritu, persevera en las cosas de Dios. Si yo sé que si paso enfrente de esa muchacha voy a caer, porque sé que le gusta y sabe que me gusta, y a mí me gusta y a ella yo le gusto y esto y el otro, y estamos ahí, yo no me voy a poner en tentación, no voy a ir a buscarla, ya sé dónde vive cerca de mi casa, no voy a dar lugar para en ese momento caer. Si yo sé que soy débil en eso, no voy a dar lugar. O sea, todo tiene que ver en lo que perseveramos, en lo que somos constantes. Si yo soy constante en el Señor, yo voy a aborrecer el pecado, yo voy a aborrecer lo que Dios me está diciendo, esto es trampa del diablo, te está poniendo trampa a tus pies. Así es que persevera en las cosas de Dios. Si Dios te prometió casarte, si Dios te prometió que te embriagues de su espíritu, ¿por qué Él embriaga a sus hijos? ¿Por qué te embriagas de alcohol? ¿Por qué te adelantas a fornicar? ¿Por qué te adelantas a lujuriar? Etcétera. Si Dios ya te prometió que te va a dar las cosas, todo es cuestión de perseverancia. ¿Dónde está tu mente perseverante? ¿Dónde? ¿En las cosas terrenales? La fe mira hacia arriba, mientras la incredulidad está oyendo lo que está y está viendo lo que está sucediendo a su alrededor. La incredulidad mira hacia abajo, mira hacia los lados, la fe mira hacia arriba. Amén. Por eso tenemos que vivir espirituales, porque siendo espirituales hay temor de Dios, hay amor por Dios y no hay debilidad que pueda derrotarte. Amén. Una mente perseverante, no podemos desviarnos o distraernos espiritualmente. Una mente perseverante lucha para no distraerse de su objetivo espiritual, que es agradar a Dios. Una mente perseverante, escucha esto, resulta difícil la concentración porque la mente está asediada por muchísimas distracciones. Una mente perseverante no es fácil a distraerse cuando está en Dios, pero cuando está constante la mente en las cosas de la carne se distrae mucho de no orar. ¡Chin! De repente, se me olvidó orar. Se me olvidó leer. ¿Por qué sucede eso? Porque estás lleno de distracciones. Es decir, la distracción es una perseverancia en nuestra vida. La comunión con Dios es una perseverancia en nuestra vida. Y todo eso resume a si eres carnal o si eres espiritual. La perseverancia es un acto de la mente. O sea, es una actitud en pocas palabras. Tienes que tomar esa actitud.
La perseverancia es una actitud. Señor, quiero serte fiel, dice Dios, toma actitudes que sabes que me agradan para que seas fiel a mí. ¿Y qué es una actitud? Si a solas en la noche en el internet sé que soy débil de ver pornografía, yo no voy a estar a esas horas metido en el internet ociosamente. ¿Me estás escuchando? Dios te da todo para que tú te fortalezcas y no te debilites. El problema está que nos ponemos en la brecha del peligro. Nos ponemos en las vías del tren a leer el periódico sentados tomando un café cuando ahí es zona de muerte. Nosotros somos el causante principal de las desgracias. El diablo a veces no tiene nada que ver en lo que sucede en tu vida a veces, la mayoría de las veces. Él oprime, pero él no te domina. Amén. ¿Estás aquí? Él oprime. Hey, échate esa cerveza. Fúmate ese. Nadie te va a ver. Ahí en el baño. El diablo empieza a decirte, oprimiéndote, fáltale el respeto a tu mamá, fáltale el respeto, dile esto, dile el otro, porque también se pasó contigo. Pero él oprime. Si tú estás perseverando en la carne, la opresión va a hacer que le des seguimiento, que hagas caso. Si eres espiritual, tú le vas a poner alto a eso, como Jesús. Cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tenemos que defendernos de las cosas espirituales con las cosas espirituales, de las cosas carnales con las cosas espirituales que a Dios le agradan. Espiritual contra espiritual y espiritual contra carnal. Todo tiene que ser espiritual. Lo carnal, lo único que te va a llevar es a la desgracia, a que caigas. Lo carnal te quiere persuadir que no va a pasar nada. Si voy a tal lugar, yo sé que no voy a caer en la droga con mis camaradas. Pero tú sabes dentro de tu interior que te gusta la droga. Entonces, si a mí me gusta y yo me siento seguro que no voy a caer, voy a caer. Porque si sé que me gusta y sé que estoy en medio de lobos, en medio de demonios, oye, pues, ¿qué ambiente se puede respirar ahí de seguridad para decir que no voy a caer? Amén. Dice la Biblia, el que se cree estar firme, mire que no caiga, dijo Pablo. O sea, no te creas muy seguro de tu vida, de lo que estás haciendo, si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Tengamos una mente perseverante. La perseverancia es la disciplina de la atención. En pocas palabras. La perseverancia es la disciplina de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que hablamos. Amén. Ten disciplina en tus 5 sentidos, amando lo que Dios ama, y vas a ver que vas a ser fuerte ante toda adversidad, porque ese es el fin que Dios quiere de sus hijos, que maduren y sean invencibles. La otra característica de la mente de Cristo es la mente humilde. ¿Qué es la mente humilde? La mente humilde debe ser porque vive moderadamente. La mente humilde, fíjate, no se puede ser humilde sin ser modesto. Ser modesto, la palabra modestia es un estado de la mente que viene de moderado, viene de equilibrado, de saber entre lo bueno y lo malo. Tenemos que ser personas humildes espiritualmente para saber qué es lo que la Biblia me autoriza y qué es lo que la Biblia no me autoriza hacer. Por ejemplo, el que viene del alcoholismo le va a sacar siempre un rollo a la Biblia para decir que sí se puede beber alcohol. Porque Jesús multiplicó el vino, no dice que el alcohol, dice el vino en las bodas de Caná. Pero ese vino, cuando Jesús lo multiplicó, era un vino ya dulce, no era un vino con alcohol. Porque Jesús no se puede contradecir cuando él dice que un poco de levadura leuda toda la masa, con una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Dios no puede contradecirse, Jesús no podía contradecirse. Lo leudado, la levadura, todo lo que es fermentación, es simbolismo de pecado. Y un cristiano que es espiritual no puede permitir que nada leudado, o espiritualmente hablando, o nada fermentado como es el alcoholismo, tome gobierno en su vida. El que tiene una mente humilde obedece las cosas espirituales y desecha las cosas carnales.
que le hacen ser sucio delante de Dios, las desecha. Una mente humilde es lo opuesto a la altivez, es lo opuesto al orgullo, a la arrogancia. Filipenses 2:3 dice, nada hagas por pleito, o sea, contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jamás veas a los demás pequeñitos. Siempre respeta al prójimo, pero siempre trata de ser tú excelente para Dios. La excelencia, lo dice nuestro pastor José Luis Núñez Camarillo, que la excelencia es cada día superarnos a nosotros mismos, no estar superando a los hermanos que nos rodean. La humildad es un regalo de Dios, porque es un carácter que debe cultivarse, porque es un regalo de Dios la humildad. Cuando tú tienes humildad, baja los cielos a tu favor, bajas la gracia de Dios, bajas la fe, bajas lo imposible. Amén. Amén. La humildad es un rasgo de carácter que se cultiva. El cristiano humilde tiene la seguridad de entender su posición bajo la grandeza de Dios. Cuando tú amas al Señor, tú sabes quién eres y hacia dónde vas en Él. Cuando te falta amor por Dios, te falta humildad para reconocer tus errores y saber hacia dónde te estás dirigiendo. En pocas palabras, cuando no hay humildad, se opaca nuestra visión. No sabemos hacia dónde vamos. Andamos perdidos, andamos en tinieblas, andamos en neblina. Y andamos así perdidos y no sabemos qué estamos haciendo. O como el charco que ves tú, ¿verdad? El charco de agua que ves. Y dices tú, me voy a pasar en la bicicleta con él. O me voy a pasar caminando, o corriendo, lo voy a pasar. Y resulta que no era un charco, era un hoyo de 2 metros. ¿Cómo ha pasado? Y ahí quedaste. Ahí quedaste. Una mala caída o algo, ahí terminaste. Porque te confiaste en tus fuerzas, no en la perseverancia, en la humildad, la mente viva en el Señor. Cuando somos espirituales, somos guiados por el Espíritu. Una vez el pastor nos compartía, lo compartió en una frase que subió en Facebook de la iglesia. Decía él que una vez estaba con un pastor. Ese pastor le decía, desde el día que tú te fuiste, nuestra iglesia empezó a crecer. O sea, cuando tú te fuiste, cuando tú viniste a predicar y te fuiste, nuestra iglesia empezó a crecer de aquella palabra que tú nos compartiste. Dice, estoy tan contento con el Señor porque está mi iglesia creciendo desde aquella vez que predicaste, desde que aquella última vez que viniste. Y le dice el pastor, mira, vamos a alegrarnos y vamos a gozarnos. Cuando tú me digas que de esos que vinieron, uno aunque sea, se parezca a Cristo. ¿Qué crees, qué reacción crees que haya sucedido en este pastor? Se le puso la cara larga, pálida, parecía que estaba amarillo, se puso en un semblante que dices tú, me mataste el rollo feo. No caí en la novateada como un pastor emocional. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué bueno, hermano! No. Donde está el verdadero crecimiento, está en que esa alma o esas almas se parezcan a Cristo. Eso nos lo enseñó nuestro pastor a través del Facebook. ¿Cuántos lo vieron eso? Yo lo vi. Gloria a Dios, qué bueno. Siempre visiten el Facebook de la iglesia porque el pastor no pueda estar presente aquí, pero espiritualmente está orando por nosotros y está subiendo mensajes poderosos a través de la red social. Más bien dicho, de las redes sociales, también por Twitter. Muy bien. Entonces, una mente humilde es aquella que cultiva el carácter de Dios. Todo aquel que carece de humildad deja de aprender. Amén. ¿Cómo está eso, Luis? Sí. Cuando tú no tienes humildad, tú no reconoces que estás mal. Tú dices en tus propias fuerzas, es que yo no soy débil en eso. Es que yo puedo con eso. Es que, lo que pasa es que, pues a veces me equivoco, ¿verdad? Pero no reconoces que necesitas el apoyo del grupo, que necesitas el apoyo espiritual de Dios, del pastor. No lo reconoces. Cuando dejas de reconocer algo, dejas de crecer. Y eso se llama falta de humildad. Cuando no hay humildad, se deja de desarrollar el carácter, el corazón.
el Espíritu. El cristiano humilde tiene la seguridad de entender su posición. ¿Cuál es tu postura delante de Dios? ¿Eres dedo? ¿Eres mano? ¿Eres brazo? ¿Eres pecho? ¿Eres cabeza? ¿Qué posición tienes en la iglesia? ¿Eres pierna? ¿Eres miembro? O sea, que te reproduces. ¿Eres evangelista? ¿Sabes qué posición tienes en la iglesia de los 5 ministerios? ¿Eres apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro? Ustedes deben de tener, para que tú examines tu crecimiento espiritual, tú debes de saber de esos 5 ministerios cuál de perdido uno tienes. Si en ninguno de esos te identificas, déjame decirte una cosa, estás muy perdido. Porque la palabra de Dios dejó muy claro que tenemos que cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero para ser discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú empiezas a servir a Dios en lo poco, evangelizando, por ejemplo, con tu testimonio, tú ya empiezas a encontrar dónde está tu llamado espiritual y ya empiezas a trabajar con cambiar lo que está mal en tu vida para ser un día usado por Dios poderosamente en esa área. ¿Se puede ser evangelista? Sí, pero si estoy limpiando los baños, si estoy recogiendo los mesabancos, las bancas de la iglesia, ¿se puede ser evangelista? Sí, claro que sí. Porque el evangelismo no solamente es hablarlo, sino que la gente lo lea con tus hechos. ¿Sí se entendió? Con tus hechos la gente está siendo predicada. Hay una canción que escuché del disco de reggaetón cristiano de Fight Family, no recuerdo bien el autor de esa canción, que dice: los de adentro ven tu vida, pero los de afuera leen tu vida. Los de la iglesia ven tu vida, cómo va avanzando, pero los de afuera, con tus actitudes, con tus hechos, leen tu vida. O sea, la vida cristiana es una Biblia abierta por sus acciones, comportamientos, amén, por su forma de hablar, su forma de expresarse. Todo eso tiene que ver para ver tu madurez, para ver tu avance, para ver qué posición tienes. Cuando hay humildad, se reconoce en el espíritu hacia dónde Dios me está llamando. Si soy misionero, si soy levita, etcétera, etcétera. Ten humildad. La humildad se desarrolla, ¿cómo? Venciendo el orgullo. Y cuando eres humilde, eres creativo. Y cuando hay humildad, hay una fe poderosa, porque lo único que da creatividad es la fe. Nada puedes imaginar si no estás pensando en realizarlo. Yo estoy imaginando algo porque sé que lo voy a realizar. Nadie puede imaginar algo si no tiene anhelo de realizarlo. Todos imaginamos porque queremos producir algo. Eso es fe. Nunca lo olvides. Una mente humilde, eso fue. Ahora la cuarta característica es una mente pura, que es la mente más, la característica de la mente más desafiante en el cristiano, tener pureza en sus pensamientos. Se describe la pureza como un estado natural del cristiano, lo explica el autor Marco Antonio Peralta de este libro, de No os conforméis a este siglo. Se describe la pureza como un estado natural, es un estado natural, la pureza, pero la sanidad es un estado sobrenatural. Cuando hay pureza en tu mente, tu espíritu está teniendo sanidad. Amén. Jesús dijo, yo quiero que prosperes, lo dijo a través de Pablo, como prospera tu alma, como prospera tu mente. La sanidad exterior surge del interior, entonces tenemos que tener una pureza mental para ver la sanidad en el exterior, la santidad en nuestro exterior. Es difícil para el cristiano mantener la pureza, sí lo es, cuando no se tiene una comunión constante con Dios, cuando no se tiene una mente viva en el espíritu de las cosas de Dios, cuando no se tiene una mente perseverante en los principios bíblicos, en las convicciones de la Biblia, cuando no se tiene una mente humilde, es difícil tener una mente pura. Todo va en una secuencia, como lo explica aquí el autor Marco Antonio Peralta. Tengamos una mente pura, porque la pureza es la que agrada a Dios. Es la que te hace apta para recibir, para reproducirte, para bendecir, para engrandecerte, la pureza mental.
Cuando tienes una pureza mental, tienes una humildad dominada, tienes una mente perseverante en el conocimiento de Dios y en el amor de Dios, y tienes una mente viva al espíritu y muerta a la carne. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando tienes una mente pura, alguien te puede profetizar una desgracia en tu vida, pero no sin antes decirte que tienes que cambiar esto, si no te va a caer esto. Pero alguien te puede profetizar que puede venir una bendición a tu vida si mejoras esto en tu carácter, si mejoras esto en tu ministerio. Entonces, cuando tienes una mente pura, tú eres apto para recibir la bendición, la palabra profética y para tomar cartas sobre el asunto, para tomar cambios. Amén. La mente pura no es más que la decisión que yo tomo de cómo pensar. ¿Sí se entendió? Yo decido cómo pensar. Podrán estar los pensamientos volando sobre mi cabeza, pero otra cosa es que yo permita que se hagan nido. Es muy diferente. El pecado siempre se te van a venir como ideas a la cabeza. Haz esto, haz lo otro, está rico esto, practícalo, no pasa nada. Pero ya cuando se concibe y dices, sí lo hago, entonces ya toma poder la muerte sobre ti, o sea, el pecado. ¿Es difícil para el cristiano mantener la pureza con tanto ataque? Lo es cuando no se vive espiritualmente. El enemigo tiene oportunidades de llevarnos a la tentación como lo llevó a Jesús. ¿Cuándo te das cuenta que eres tentado? La tentación no es más que te pegue algo donde tienes ganas de hacerlo. Cuando tienes deseo de algo, cuando tienes un anhelo de algo, se le llama tentación porque te atrae eso, ¿sí se entiende, verdad? Así fue Jesús tentado porque le atraía a Jesús el hambre. Él tenía hambre y Satanás dijo, oye, si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Satanás conocía la necesidad, el anhelo, el deseo de su carne en Jesús. Pero Jesús se dejó vencer. ¿Por qué dijo que de toda palabra que sale de la boca de Dios, que el que es espiritual no caerá jamás en lo carnal? Es lo que dijo. El que es espiritual no se deja gobernar por un desenfreno sentimental. Me hiciste esto, me vengo. Y luego, ¿verdad? Pero ¿eso qué es? Eso es impotencia, eso es una vida orgullosa, eso es una vida carnal que no está sirviéndole a Dios. Siempre la tentación viene con una finalidad: afinarme delante de Dios, afinar mi vida, quitar ese deseo que me está estorbando y empezarle a creer a Dios. Todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus sueños, todo lo que sea necesidad en tu cuerpo, Dios le puso un propósito hasta cierto tiempo que se ha cumplido. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para dormir y hay un tiempo para levantarse. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para accionar, hay un tiempo para creer, hay un tiempo para descansar. Pero tú vives esos tiempos. Si los estás viviendo, tienes una mente pura delante de Dios. Si no, te trae loco, te trae acelerado, te trae turbado, te trae inseguro, y lo peor de todo es que estás perdiendo en cada momento la fe. La fe se pierde por las actitudes que tomamos, por lo que decidimos creer. El cristiano con la mente renovada debe perseguir día tras día la pureza de su vida mental. ¿Tú eres el que le pone límites a Dios o eres el que le dices a Dios, adelante con lo que quieras hacer con mi vida? Lo primero que va a Dios lidiar con tu vida es quitar la carnosidad que está estorbando a la circulación, a la grasa, más bien dicho, que está estorbando a la circulación de la sangre espiritual del Hijo de Dios sobre tu vida. Cuando tienes una mente pura, recuerda esto, tu mente está oxigenada a las cosas de Dios. Es decir, tienes una mente espiritual, una mente que le ha creído a Dios. Si el deseo de pureza es sincero de parte tuya, Dios proporcionará la manera de vencer tus impurezas. ¿Por qué somos vencidos por las impurezas sexuales? ¿Por qué somos vencidos por las tentaciones, por los deseos de la carne? ¿Por qué somos vencidos? Porque simplemente no cultivamos nuestro corazón para las cosas de Dios. Es decir, no me preparo cada día para ser mejor delante de Dios. ¿Qué significa prepararme cada día para ser mejor delante de Dios? Yo sé que esto
es debilidad para mí, voy a hacer ayuno y no miraré atrás. Pero cada día que lo hagas, hasta el momento que digas tú, ya no soy débil en eso, puedo verlo y no pasa nada, gloria a Dios, quiere decir que ya dominaste la debilidad. Pero tienes que ser ayuno. Cada día se sufren diferentes ataques. Cada día se es golpeada la fe constantemente. Cada día, nunca lo olvides. El día que dejes de crecer espiritualmente, o sea, el día que dejas de orar, de leer, de tener compromiso con Dios, de cuidarte, de no caer en esa tentación, ese día dejaste de crecer, más bien dicho. Vivamos puros delante de Dios. Dice la palabra de Dios, todo es puro para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro porque su conciencia está corrompida. Tu conciencia, ¿cuándo te das cuenta que está corrompida? Cuando siempre estás pensando cosas malas, cosas sucias, cosas impuras. De ahí te das cuenta que no hay Dios en tus pensamientos. Dice la Biblia que no hay Dios en el necio, en ninguno de sus pensamientos. En el incrédulo no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ahí te das cuenta la pureza. Si alguien te grita, te ofende, te lastima, te insulta, te dice de qué te vas a morir y te ofendes, ahí está una señal de que no hay pureza en tus pensamientos. Hay todavía grasa, hay todavía pecado, hay todavía carnalidad. Porque esas son pruebas, esas son ataques que Dios permite para que crezcas. Vencer implica tomar la decisión de permanecer puro antes de que llegue la tentación. Es decir, la tentación llega en el punto de que Dios ya te avisó, ya te advirtió, ya te enseñó. Entonces viene el diablo y te tormenta, te ataca. Toda situación externa, la tentación es una opresión. Toda situación externa que llegue a tu vida, no llega sino antes Dios no te preparó para que la recibas. ¿Me escuchaste? O sea, lo que estoy viviendo ahorita en mi casa, el problema de salud que hay en mi casa, el problema de crisis financiera que hay en mi casa, el problema de falta de comunicación que hay en mi casa, Dios ya me lo había dicho con anticipación, sí. Dios ya te lo ha hablado desde que empezaste a congregarte, ya te he dicho muchas veces, pero lo que pasa es que somos muy egoístas, estamos pensando nomás en lo que queremos lograr, de nuestro trabajo, esto y el otro, en mi vida emocional, en mi vida sentimental, en mi vida física, en mi moda, en cómo ando vestido, etcétera. Todo eso, por estar pensando más en eso, no nos ocupamos de lo importante, por lo cual se está cayendo en pedazos nuestras cosas, nuestra familia, nuestra vida. Por eso Dios dice que tenemos que tener una mente pura. ¿Por qué una mente pura? Porque una mente pura es la única que tiene un compromiso y no puede quebrantarlo delante de Dios. Jonás no tuvo una mente pura cuando Dios le dijo, ve a Nínive. Cuando Dios te demanda una responsabilidad en la iglesia que hagas, di conmigo, Dios está probando mi pureza. A ver cómo está tu pureza. Si cumples a lo que Dios te mandó, realmente, al tener pureza se resume que tienes humildad, tienes perseverancia y tienes una mente viva. Cuando tienes pureza, ejecutas las cosas de Dios sin lugar a duda. Pero la pureza se agota cuando dejas de concentrarte en las cosas de Dios, en las cosas que Dios te mandó a hacer. Jonás tuvo que ser desechado de la barca donde iba porque él era la causa de tropiezo en ese barco, por lo cual se levantó una tempestad, ¿se acuerdan? ¿Y por qué lo tragó la ballena? Bueno, no dice que haya sido una ballena, solamente un gran pez. Pez que haya sido enorme, se lo tragó a Jonás. ¿Por qué? Había un propósito aún del error de Jonás, pero Dios no es un Dios de cosas especiales, sino de cosas generales. Ese fue un caso especial de Jonás. Pero hay quienes de nosotros, por los nuestros, no queremos obedecer a Dios y estamos viviendo una tempestad en nuestra casa. Toda tempestad que se está viviendo es por una necedad. No, nunca lo olvides. ¿Me escuchaste? Toda tempestad que esté viviendo en mi casa es por una necedad. Jamás lo olvides. Incluso el sufrimiento que tengamos de salud, de falta de economía, falta de trabajo, falta de empleos por una necedad, o porque Dios está moldeando algo en tu vida, porque te quiere usar en otra área también. Amén. En el caso de Jonás, Dios le dijo, te quiero usar en Nínive, pero él le sacó, se rajó porque él andaba carnal. Él andaba con una mente impura. Él estaba pensando para sí mismo. Cuando hay egoísmo, no dejas que Dios termine de concluir lo que te mandó a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Dios te dice, haz esto, pero todavía cuando dices tú, ay, no lo hago,
No has dejado que Dios termine de decirte por qué te mandó a hacer eso. Porque quiere glorificarse en ti, quiere bendecirte con la pareja que Él tiene para ti, a lo mejor en esa acción, en ese servicio, ahí te la va a dar, o algo que te quiere sorprender. Cuando Dios te manda, cuando Dios te pone retos, más bien dicho, cuando Dios te pone retos, es porque hace incrementar tu fe, pero más que nada de eso, te quiere sorprender. Más que eso, te quiere sorprender, no más que nada. Más que eso, te quiere sorprender. Amén. Cuando Dios me pone un reto, un desafío en mi vida laboral, emocional, sentimental, me quitó una amistad, me quitó una parejita por ahí que traía escondidas, me quita esto y el otro, me mata alguien de mi familia, aguas. Es porque Dios quiere engrandecer más en tu vida su ministerio, su obra, perfeccionarla, y quiere darte cosas mayores, por lo cual te quitó eso porque era estorbo, y estaba probándote. Muchas veces no es estorbo, bueno, sí es estorbo, porque cuando no amas a Dios como debe ser, dice Dios, te voy a quitar tu ídolo, aunque te duela, porque debes de amarme a mí primero. Amén. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Dios quería cerciorarse si Abraham tenía un ídolo que se llamaba Isaac. Y Dios se dio cuenta que Abraham no tenía ningún ídolo. Tenía un corazón indestructible que le dijo, si tú lo matas, tú mismo lo levantas. Esa es la mente pura. Abraham tenía una mente pura. Porque siempre quitó de su vida lo que no era prioridad delante de Dios. Siempre. Amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué triste y qué fuerte está esta declaración de Tito 1:15. Está muy claro lo que Dios nos está hablando. ¿Quién es el corrompido? ¿Quién es el incrédulo? Bueno, usted que no conoce a Dios, pero hay cristianos en la iglesia que están corrompidos y son incrédulos. Es lo más tremendo. Yo voy a decir como los guatemaltecos. Es lo más tremendo. Esto es lo más tremendo. Corrompidos e incrédulos. Los corrompidos están en un grado de los cristianos que no han vencido su carne. En los vicios, en los deseos, en los placeres. Ese es un corrompido. Ahí se refiere a un cristiano que no está entregado a Dios todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su mente. Ese es el cristiano corrompido. La palabra corrompido ahí se está refiriendo al cristiano que no ha cambiado. Amén. El cristiano debe tener una mente renovada. Y si no está renovada, tiene que empezarla de ya a renovarla. Hay una frase que he escuchado y siempre se las he dicho hasta el cansancio, nunca dejaré de decirla en este grupo de sanidad emocional, es que esa frase es la siguiente: renovarse o morir. ¿Qué te quiere hablar eso? Que si no te actualizas, los virus de la vida te van a destruir tu corazón. ¿Cuál es el antivirus de la vida? Es el Espíritu Santo, la guianza del Señor, para que puedas vencer todo obstáculo que se presente ante ti. Si el deseo de pureza tuyo es sincero, Dios te dará el poder para vencer cualquier circunstancia, cualquier situación. Una mente pura tiene la habilidad, fíjate, para esforzarse y para buscar respuestas, soluciones. Una mente pura no se cicla en lo que está viviendo. Siempre encuentra una respuesta. Hay una frase que escuché de Pedro Armendáriz en una película de blanco y negro que vi hace unos meses atrás, que era El niño y el pirata, o El niño y los piratas, algo así. Se la recomiendo, tiene muchos valores esa película. Es de las de aquellos años. Dijo el niño, porque Pedro Armendáriz en esa película estaba buscando la manera de poder salir de esa isla donde estaba atrapado con ese niño. Ese niño estaba ahí, ya tenía tiempo viviendo y sobreviviendo con las plantas, las frutas silvestres que había en esa isla, sobrevivía de ahí. Entonces él llegó como pirata, él llegó ahí y perdido, se destruyó su barco, etcétera. Esa película menciona algo tremendo. El niño empieza a verlo, empieza a tenerle miedo al pirata, a este Pedro Armendáriz. Le dice Pedro Armendáriz: oye tú niño,
¿Quieres salir de la isla? Y le dice, sí. Bueno, hay que buscar la manera, hay que buscar troncos, etcétera, o si hay algún antiguo barco o algo, una lancha rota o algo que haya por ahí para poderlo resolver este problema. Porque de aquí no vamos a durar siempre. Tal vez tú tendrás mucho aquí, pero yo no quiero estar aquí. Así es que ayúdame a buscar algo. Ah, yo sé dónde hay una, pero no te va a servir porque está partida a la mitad. Y dijo Pedro Armendáriz lo siguiente, esta frase. Fíjate lo que dice. No hay nada que no hay nada inservible que con esfuerzo no funcione. Ya la habían escuchado esta frase, parece que ya la había dicho. Pero no hay nada inservible que con esfuerzo no funcione. Nunca lo olvides. ¿Y sabes qué? Arreglaron eso y se fueron de la isla después. No se limitaron. Él fue el que enderezó la mente del niño. El niño dijo, es que esta partida no sirve eso. Digo, no hay nada que no sirva, no hay nada inservible que con esfuerzo no funcione. ¿Qué cosas de tu vida dices tú, esto está inservible, está imposible? ¿Sabes por qué lo ves así? Porque te voy a decir, no te esfuerzas. Eres una persona que pasa su mente ociosa, divagando, pensando en sí mismo, perdiendo el tiempo. Empieza a esforzarte, teniendo una mente pura, una mente humilde, una mente perseverante y una mente viva. Y vas a ver que la mente de Cristo te va a fortalecer, te va a hacer grande, te va a hacer invencible. Vas a encontrar a todo solución y nada te detendrá para que Dios siga siendo glorificado. Faltan 2 características más, la mente sensible y la mente pacífica, pero las compartiremos en la siguiente reunión que tenemos los jueves a las 7:30. Así es que, esfuérzate, no hay más que de otra. La mente de Cristo, cuando dijo Pablo, todos tenemos la mente de Cristo, es, o quiere decir en pocas palabras, que todo el que tiene la mente de Cristo es un hombre y una mujer esforzados. Y todo el que se esfuerza es valiente, todo el que se esfuerza tiene una fe inquebrantable. Todo el que se esfuerza, aún lo van a matar, dice, es tiempo que me vaya a la presencia de Dios. Ni eso lo desanima. Amén. Nada te debe desanimar. El que se desanima es una persona ociosa, es una persona que no se esfuerza para encontrar una solución de lo que está viviendo. Amén.